Episodio 1. La puerta bajo la tierra. Nadie sabe quién excavó el pozo detrás del orfanato. Solo que apareció una mañana. Como si la tierra lo hubiese vomitado. Los niños lo llamaban la boca de Dios. Pero los monjes sabían que ese agujero no hablaba. Susurraba. Cada noche, cuando el reloj marcaba las 3:33, una brisa fría salía desde lo más profundo. No tenía olor, no tenía forma, pero traía voces y promesas. Amalia, de 12 años, fue la primera en escucharlas claramente. Te mostraremos lo que el cielo esconde, si tú nos das algo a cambio. Esa noche, la niña descendió con una vela y un crucifijo. 3 pasos dentro del pozo, y el fuego se apagó. Amalia no gritó, no volvió a subir. Solo dejó una palabra tallada con uñas en la roca húmeda. Acepto. Los monjes intentaron sellar el lugar con cruces, sal bendita y rezos. Pero cada vez que lo hacían, aparecía un nuevo niño, despierto a medianoche, murmurando en lenguas antiguas. El director del orfanato, el padre Elías, guardaba un libro negro con candado. Un manuscrito prohibido que solo abría cuando alguien desaparecía. Esa noche, lo abrió 3 veces. Dentro, las páginas hablaban de un ritual antiguo. El tercer viento. Una ceremonia perdida, anterior al cristianismo, realizada solo cuando la tierra comienza a respirar desde abajo. El ritual pedía 3 elementos: sangre inocente, una confesión no dicha, y silencio absoluto durante 333 segundos. Pero había una advertencia en letras rojas. Una vez iniciado, el tercer viento no se detiene, solo cambia de cuerpo. Amalia fue la primera, pero no la última. Y esta vez, no es el viento el que se cuela por las grietas, es algo que camina con él. Episodio 2. La confesión del padre Elías. Porque a veces, el mayor pecado es el silencio. El padre Elías no dormía desde la desaparición de Amalia. No por culpa, no por miedo, sino porque las voces ya no salían del pozo. Ahora. Vivían en su habitación. Susurraban su nombre. Pero no como un llamado, sino como una sentencia. En lo más profundo del orfanato. Detrás del altar clausurado, el sacerdote desempolvó una llave que nunca juró haber usado. Una puerta secreta. Un cuarto que no aparecía en los planos. Solo él y el libro negro sabían de su existencia. El silencio de Dios. Allí, colgaban objetos que la iglesia jamás admitiría haber bendecido. Un cáliz con cenizas humanas. Una túnica bordada con símbolos precristianos. Y un espejo, que no reflejaba el presente. Elías abrió el libro. Capítulo 7. La confesión del oficiador. Todo ritual necesita un traidor. Alguien que haya callado una verdad. Alguien que haya visto la luz. Y elegido la sombra. Elías tembló. Su secreto no era pequeño. Él sabía lo del pozo. Desde antes de que fuera cavado. 30 años atrás. Él fue uno de los 5 seminaristas que participaron del ritual original. Un acto que prometía conocimiento divino a cambio de uno de ellos. Solo 4 salieron. El quinto fue tragado por el mismo aliento que ahora buscaba nuevos cuerpos. Y entonces lo entendió. No era Amalia la elegida. Era él. Durante 3 noches seguidas, marcas aparecieron en su pecho. 3 líneas, como dedos que se arrastraban por dentro de su piel. El libro hablaba claro. Cuando el viento regrese por ti, no lo rechaces. Confiesa. O él hablará por ti, con tu lengua. A las 3:33, el padre Elías se sentó frente al espejo. No para mirarse, sino para escuchar. Y del cristal, una boca comenzó a formarse. No era la suya. No era humana. Confiesa, o sangra, dijo la voz, usando su propio rostro. Episodio 3. El niño que no soñaba. En el orfanato, había un niño que nunca soñaba. Se llamaba Julián. Y no porque no pudiera, sino porque algo, o alguien, soñaba por él. A los 8 años, Julián ya conocía lenguas que nadie le enseñó. Dibujaba símbolos en las paredes mientras dormía. Susurraba palabras sin vocales. Y en sus ojos, vivía un reflejo que no era suyo. Los demás niños lo evitaban. No por miedo, sino por un instinto más antiguo que el temor. La certeza de que él no estaba solo. Después de la desaparición de Amalia y el cambio en el padre Elías, Julián comenzó a escribir en el suelo con cenizas de la chimenea. Un solo mensaje. Faltan 2. Nadie entendía. Nadie preguntaba. Pero Julián esperaba. Esa noche, mientras todos dormían, el niño salió descalzo al patio. La luna estaba negra. Y el pozo, abierto. No habló. No tembló. Solo se arrodilló y puso su oído sobre la tierra húmeda. Y entonces, sonrió. Las piedras comenzaron a temblar. Una grieta se formó bajo sus rodillas. Del fondo,
Surgió una voz ronca y rota, como si 1000 lenguas hablasen al mismo tiempo. Julián, hijo del eco, el segundo sello ha sido roto. En su mano apareció una cicatriz nueva. 3 líneas, como las del padre Elías, pero más profundas, como si lo marcaran no por elección, sino por diseño. Julián se levantó, caminó hacia el comedor, y escribió con sangre de su palma abierta en la pared blanca. El ritual ya comenzó. La inocencia fue la primera ofrenda. La verdad será la siguiente. Al amanecer, todos los crucifijos del orfanato estaban de cabeza, y el espejo del padre Elías ya no reflejaba a nadie. Episodio 4, el sobreviviente del primer ritual. Lo conocían como el Dr. Miranda, pero su verdadero nombre había sido borrado del registro eclesiástico hace décadas. Vivía solo, en una cabaña a las afueras de Calvario, sin espejos, sin relojes, sin cruces, porque él sabía que era el tiempo, sabía que eran los reflejos, y sobre todo, sabía que Dios no protegía a los que sabían demasiado. 30 años atrás, Miranda fue uno de los 5 que bajaron al pozo. Él no fue elegido para morir, pero tampoco salió limpio. Desde entonces, cada aniversario del ritual, su sangre hervía exactamente a las 3:33 de la madrugada. Y esa noche, hirvió con fuerza. Una carta sin remitente apareció en su puerta, escrita con tinta antigua, firmada con una sola palabra: acepto. Dentro, había una foto, una niña con ojos oscuros, Amalia, y detrás de la imagen, una advertencia escrita a mano: uno ya cayó, el segundo está marcado, el tercero debe recordar. Antes de que el viento lo respire, Miranda se desplomó al suelo, vomitando tierra seca, como la del fondo del pozo, como si sus entrañas intentaran devolver lo que nunca debió haber sido tragado. Encendió una vela negra, abrió un cajón oculto bajo el piso de la cabaña, y sacó un relicario de hueso tallado con runas olvidadas. Lo apretó con fuerza y murmuró: no otra vez, no, sin saber qué sellamos realmente. Tomó su abrigo y salió bajo la lluvia. Su destino, el orfanato. Pero no para salvar, ni para detener, sino para recordar, porque el tercer sello no podía ser roto, sin que él mirara lo que se había negado a ver durante 3 décadas. Esa noche, el padre Elías lo esperaba en la capilla, con los ojos vacíos, con la boca llena de nombres que no eran suyos, y Julián, en la oscuridad, dibujaba un nuevo círculo en el suelo, con las uñas, con la sangre, y con un susurro que nadie debería haber escuchado jamás: ya estamos completos. Episodio 5, cuando la tierra respira. A las 3:33 en punto, la campana de la capilla sonó, sin que nadie la tocara. Las velas se apagaron, el altar se agrietó, y bajo el suelo del orfanato, algo se movió, como si la tierra estuviera viva. Padre Elías, Julián y el Dr. Miranda estaban reunidos en el centro del antiguo comedor. Sobre el suelo, un círculo dibujado con cenizas, sangre seca, y fragmentos de hostias quemadas. El tercer viento no es aire, susurró Miranda. Es memoria, y hoy recordará a través de nosotros. Julián no hablaba. Sus ojos estaban completamente negros. Su voz no era suya. Falta uno, dijo con la boca de otro. Una corriente helada cruzó el salón. Y entonces, la puerta trasera se abrió sola. Entró una mujer. Vestía ropa vieja de enfermera, cabello canoso, piel transparente. En sus manos, un rosario roto, y en su cuello, una cicatriz en forma de cruz invertida. Yo fui la nodriza de los 5, dijo con voz quebrada, y guardé su pecado en mi vientre. Padre Elías cayó de rodillas. Miranda dio un paso atrás. Ella avanzó y se colocó en el último punto del círculo. 4 elementos, 4 testigos, 4 puertas abiertas. Julián comenzó a levitar, no por magia, sino por voluntad, como si algo invisible lo reclamara como altar. El suelo vibró, las paredes sangraron humedad negra, y desde el pozo, aunque nadie estaba allí, se escuchó una risa, antigua, femenina y hambrienta. Miranda gritó: no es un dios lo que invocamos, es lo que los dioses dejaron atrás. Demasiado tarde. El viento ya no soplaba, susurraba, y cada uno de ellos comenzó a recordar algo que nunca vivieron, pero que les pertenecía desde siempre. Una lengua olvidada, un pacto sellado con placenta, un nombre que no puede ser pronunciado sin sangrar. El ritual del tercer viento. Ya no pedía permiso, solo pedía carne. Episodio 6, el rostro que no era de él. Después del ritual, no hubo gritos, no hubo llamas, solo silencio. Un silencio tan espeso que cortaba el aire.
como si el mundo hubiese contenido el aliento. Ante lo que acababa de despertar, Julián yacía en el centro del círculo, con los ojos cerrados y las manos abiertas. Parecía dormido, pero ninguno de los tres adultos se atrevía a acercarse. El padre Elías rezaba sin voz, moviendo los labios, pero las palabras no salían. La mujer, la nodriza, se había desvanecido. No huyó, no murió, simplemente dejó de estar. Y Miranda no podía dejar de mirar el rostro de Julián, porque no era el mismo, porque ya no era el de un niño. Había líneas, sombras, una estructura ósea que no pertenecía a esa edad. Y cuando abrió los ojos, no había pupilas, solo un espejo. ¿Qué eres?, susurró Miranda, temblando. Julián sonrió, y cuando habló, su voz era un eco múltiple. Vieja, ajena, cansada de esperar. Soy el recuerdo de lo que olvidaron. Soy la voz antes del primer aliento. Y este cuerpo es el nuevo altar. De pronto, todos los espejos del orfanato, los pocos que aún quedaban, se rompieron a la vez. Desde adentro, uno sobrevivió, uno solo, cubierto con una tela blanca, guardado en una sala cerrada con llave. Un espejo negro, antiguo, tallado con símbolos que ni el Vaticano se atrevía a traducir. Miranda corrió hacia esa habitación. Algo en su interior le gritaba que allí estaba la clave. O la sentencia. Abrió la puerta, quitó la tela, y se encontró a sí mismo. Pero no como era ahora, sino como aquel joven de hace 30 años. El día del primer ritual. Pero con una diferencia. Estaba sonriendo. Y de su reflejo salió una frase, que no dijo con la boca, sino directamente en su mente. Ahora lo recuerdas, ¿verdad? No sobreviviste. Solo fuiste el primer huésped. Episodio 7. El espejo de la voz primera. El espejo negro no mostraba el presente, ni el pasado, solo aquello que siempre estuvo oculto, incluso para Dios. Miranda cayó de rodillas ante su reflejo. La imagen que veía no era suya. Era una sala circular, iluminada por antorchas negras, con paredes cubiertas de cráneos que susurraban en lenguas perdidas. En el centro, un altar de hueso, y encima, un feto de piedra. Su piel era gris y quebrada, sus ojos aún cerrados, pero su boca sonreía. Del espejo brotó una voz. Antes de la palabra, antes de la fe, existía el eco. Miranda tembló. Recordó una frase antigua del libro negro que nunca entendió. El primer viento no sopla. Débora. La imagen cambió. Ahora veía a Julián, en el comedor del orfanato, caminando en círculos. Cada paso que daba, las paredes se cuarteaban, y de las grietas salían dedos. Dedos largos, delgados, como raíces buscando carne. Julián murmuraba palabras sin vocales. Y en el aire, las moscas volaban en reversa. El padre Elías estaba sentado, los ojos vacíos, repitiendo una sola frase. No hay más cielo. Solo un eco vestido de promesa. La imagen volvió a cambiar. Esta vez, mostró 5 figuras vestidas con túnicas grises. Alrededor del altar de hueso, eran los 5 seminaristas del ritual original. Y uno de ellos, el que Miranda pensaba que había muerto, estaba vivo, más viejo, pero con los mismos ojos sin pupilas que ahora tenía Julián. Del espejo salió una última advertencia. No como voz, sino como pensamiento grabado con fuego. El ritual no fue para invocar, sino para liberar. Y tú, Miranda, eras la cerradura. El espejo se agrietó. Una fisura cruzó el centro. Y de la grieta, emergió un susurro. Denso, cálido, cercano. Gracias, por recordarme quién soy. Episodio 8. Carne prestada. El espejo finalmente estalló. No con ruido, sino con un suspiro, como si algo al otro lado hubiera exhalado después de milenios de encierro. Miranda cayó hacia atrás. Sus manos temblaban. Y entonces, lo sintió. No estaba solo dentro de su cuerpo. La primera señal fue sutil. Una gota de sangre descendiendo desde su oído izquierdo. Aunque no había herida. La segunda, más clara. Sus pensamientos ya no eran lineales. Ecos de frases que nunca pensó. Nombres que no conocía. Y una palabra que se repetía como un tambor sagrado. Nizal. Al principio creyó que era un demonio. Pero las imágenes que llenaban su mente eran más antiguas que el infierno. No se trataba del mal. Se trataba del origen. De aquello que fue desterrado, para que el mundo pudiera nacer sin voz. Miranda intentó hablar, pero su lengua no le obedecía. Se miró las manos. Las venas se movían bajo la piel, como si buscaran una salida, como si algo dentro quisiera más espacio. Caminó hasta el orfanato, guiado por una fuerza que no era fe, ni voluntad,
Era memoria encarnada. En el comedor, Julián lo esperaba, rodeado de niños, todos con ojos cerrados, todos en silencio, respirando al mismo ritmo. Julián sonrió. La carne ha comenzado a recordar, y señaló el pecho de Miranda. Allí, bajo la piel, comenzaban a formarse letras, como si alguien escribiera desde adentro. No con tinta, con intención. Tú no eres la cerradura, dijo Julián. Eres la puerta. Y entonces, todos los niños abrieron los ojos a la vez, pero no miraban a Miranda. Miraban a través de él, como si él ya no fuera una persona, sino un umbral, un canal entre lo que fue y lo que no debía regresar. Y desde lo profundo de su estómago, una voz, ya no humana, emergió entre vómitos, saliva y tierra. Soy la boca del viento. Y por mí, todo será dicho. Otra vez. Episodio 9, y la voz fue compartida. El pueblo de Calvario amaneció distinto. No porque algo hubiese pasado, sino porque todo se sentía como si ya hubiese ocurrido. Las campanas de la iglesia tocaron solas, pero no daban la hora. Daban un nombre, uno que ningún oído humano podía repetir sin sangrar. Los perros huyeron hacia el bosque. Los gatos se escondieron bajo tierra. Y las palomas volaban en círculos invertidos. Los ancianos murmuraban sin cesar. Los bebés no lloraban, solo miraban al vacío, con una atención demasiado antigua para su carne nueva. En la radio local, una frecuencia muerta comenzó a emitir. Sin presentador, sin música, solo una grabación constante, sin fin, y la voz será compartida, a través de bocas prestadas. El viento regresará a su aliento original. El padre Elías se había encerrado en la sacristía, rodeado de velas negras. Intentaba leer un salmo que no recordaba aprender, escrito en un idioma que su sangre reconocía, pero su boca temía. Mientras tanto, Miranda vagaba por las calles como un cadáver consciente. Sus pasos no eran suyos. Su mirada, tampoco. De su pecho colgaba un rosario hecho de dientes humanos. Y en sus manos, una Biblia antigua, con todas las páginas arrancadas, excepto una. Y entonces, cuando el eco se haga carne, las palabras olvidadas nacerán por muchas bocas. Al mismo tiempo, en el mercado, 5 personas comenzaron a hablar al unísono. Eran desconocidos. No se miraban, pero pronunciaban exactamente las mismas sílabas. Nizal está aquí. Los niños del pueblo se reunieron en la plaza sin que nadie los llamara. Y todos, en perfecto silencio, se sentaron mirando el orfanato. No hablaban, no pestañeaban, solo esperaban. Esa noche, los espejos dejaron de reflejar, y las sombras dejaron de seguir, porque ya no había una sola voz. Había muchas, y todas decían lo mismo. Lo que vino antes del principio, viene ahora por el final. Episodio 10, el sacrificio del recuerdo. La fe del padre Elías estaba hecha de grietas, pero aún sostenía la forma de una cruz. Con las manos temblorosas, abrió un compartimiento secreto detrás del altar mayor. Allí, cubierto por polvo de décadas, yacía un grimorio olvidado, escrito con plumas de cuervo y tinta de penitentes. Era el libro del olvido, un compendio de rituales prohibidos por la Iglesia desde el siglo XI. Entre ellos, el contraviento. Solo quien renuncia a su memoria puede cerrar la boca del eco, porque el viento no teme la muerte, teme ser olvidado. El padre Elías sabía lo que significaba perder cada oración, cada rostro, cada nombre que alguna vez dijo en voz alta, volver a ser nadie. Encendió 6 velas, cada una con cera negra mezclada con sangre consagrada. En su lengua, colocó una espina de acacia, y recitó las palabras en voz baja, aunque no sabía de dónde venían. Uliset, Endarum, y Amel que renuncia. Su visión se tornó blanca, no negra, blanca como una página antes del pecado. Comenzó a sangrar por los ojos. Las imágenes en su mente se disolvieron. Su madre, su fe, su vocación, y luego, su propio nombre. Pero justo antes de que el olvido fuera total, vio algo, una figura, hecha de humo y huesos, observándolo desde el altar. Tenía 1000 bocas, y todas sonreían. Gracias, por hacer espacio, susurró la criatura. Y entonces, entró en él. El ritual no cerró la puerta, la abrió desde adentro. El cuerpo del padre Elías se levantó, pero su alma ya no estaba allí. Ahora era una cáscara, un templo hueco, y por su boca, el viento habló. Ya no hay quien me recuerde. Ahora, todos me escucharán. Episodio 11, la voz que recordó. Su nombre era Lucía. Tenía 9 años. Y aún dormía abrazada a una Biblia sin páginas. Era la única que no hablaba en lenguas.
La única que, cuando todos los demás niños repetían al unísono el nombre prohibido, se tapaba los oídos y susurraba uno solo. Mamá. Nadie sabía por qué no había sido tocada. Ni siquiera ella. Pero en sueños. Algo le hablaba. Al contrario. Mientras los otros escuchaban voces desde el pozo, Lucía escuchaba una desde el agua bendita. Una noche, despertó empapada en sudor y luz, y con una frase marcada en su pecho. No con sangre, sino con fuego blanco. Donde todos escuchan. Tú recordarás. Lucía caminó sola por los pasillos oscuros del orfanato. Las paredes murmuraban. Los cuadros lloraban. Los crucifijos temblaban. Pero ella solo apretaba entre sus manos un pedazo de papel doblado. Era la única página que quedaba de la Biblia de su madre. Una oración que nunca entendió. Hasta ahora. ¿Y si el eco cubre al mundo? Haz del recuerdo una lanza. Lucía sabía lo que tenía que hacer. No debía olvidar. Debía recordar, por todos. Bajó al sótano donde el padre Elías, o lo que quedaba de él, hablaba en círculos, marcando el suelo con saliva negra. Lucía lo enfrentó. No con gritos. No con odio. Con un nombre. El suyo. Tú fuiste Elías. Tú cuidaste de nosotros. Tú lloraste cuando murió el primero. Tú me cantaste cuando tenía fiebre. Tú. No eres esa cosa. Por un segundo. Solo uno. El cuerpo del padre tembló. Una lágrima verdadera descendió por su mejilla podrida. La memoria había roto la voz. Y desde algún lugar en el fondo de ese cuerpo, algo trató de hablar. Lucía se acercó. Tocó su mano. Y susurró. Si nadie recuerda. Él gana. Pero mientras yo lo haga, tú no te has ido. Una luz tenue surgió del contacto. Un calor olvidado. La entidad rugió. El eco se desestabilizó. Los espejos se agrietaron, por dentro. Y en ese momento, por primera vez en siglos, el viento tuvo miedo. Episodio 12, donde muere el viento. Lucía no tenía libros, ni velas, ni palabras antiguas. Solo un nombre. Y la voluntad de no dejarlo ir. El orfanato ardía por dentro. Las paredes susurraban oraciones invertidas. Y el cielo, por primera vez en siglos, parpadeaba. Los niños poseídos giraban en círculos, bailando sin música. Mientras la voz, esa voz de 1000 siglos, tronaba desde la garganta del padre Elías. Memoria es mentira. El eco es eterno. Lucía no respondió. Caminó al centro del comedor, donde todo había comenzado. Colocó la página rota de la Biblia sobre el suelo, junto a una fotografía desgastada. Su madre. Y entonces susurró. No para la entidad, sino para ella misma. No necesito exorcizarte. Solo necesito recordarme. El aire se congeló. El viento cesó. Y por primera vez, escuchó. Dentro de la tormenta oscura que lo rodeaba. La criatura sintió algo que jamás había sentido. Límite. Lucía cerró los ojos. Y trajo de vuelta cada recuerdo. El olor del pan en la cocina. El himno que cantaban los domingos. La cicatriz en la mano del padre Elías cuando la salvó de caer. Cada fragmento humano se volvió una barrera. Cada memoria. Una celda. El eco gritó. Cambió de forma. Intentó usar su voz. Su rostro. El de su madre. Lucía, soy yo. No me encierres. Pero ella sonrió con lágrimas. Tú no sabes lo que es amor. Porque nunca fuiste amado. Y entonces, la llamó por su verdadero nombre. Nizal, quedas encerrado. No en piedra. No en sal. Sino en mí. Y mientras yo viva, nadie más te escuchará. El mundo explotó en luz. Una luz sin sonido. Cuando los niños despertaron, no recordaban el ritual. Ni a Julián. Ni al padre Elías. Solo a Lucía. Pero ella, ya no hablaba. Miraba al horizonte cada noche, susurrando palabras que no entendía. Y dormía abrazada a esa página rota. Porque aunque el viento fue encerrado, la puerta seguía viva. Y tenía forma de niña.